Comienzo de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, les anunciamos lo que ya existía desde el principio, lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. Nos referimos a aquel que es la palabra de la vida. Esta vida se ha hecho visible y nosotros la hemos visto y somos testigos de ella. Les anunciamos esta vida, que es eterna, y estaba con el Padre y se nos ha manifestado a nosotros. Les anunciamos, pues, lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros, y juntos estemos unidos con el Padre y su Hijo, Jesucristo. Les escribimos esto para que se alegren y su alegría sea completa. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso, llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. En el silencio de esta asamblea, la palabra de Dios, por boca del apóstol Juan, nos ofrece no una teoría, ni una filosofía, sino un testimonio. Un testimonio que brota de una experiencia concreta, tangible, que ha marcado para siempre la historia de la humanidad. Juan comienza su proclamación con una solemnidad que apela a los sentidos: lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. No habla de mitos o de ideas abstractas. Habla de una presencia real, física, que ha sido percibida, escuchada, mirada atentamente y hasta palpada. La fe cristiana no se funda en un sentimiento vago, sino en un encuentro histórico con una persona. ¿Y quién es esa persona? El apóstol la identifica con una majestuosidad teológica: aquel que es la palabra de la vida. Es el mismo verbo del que hablaba el prólogo de su evangelio, el Logos eterno que estaba con Dios y era Dios. Pero aquí añade un atributo decisivo: es la palabra de la vida. En él reside la fuente de toda existencia, el principio vital del universo. Y esta palabra, que es la vida misma, se ha hecho visible. El invisible, el eterno, el que está más allá de todo contacto, ha entrado en el ámbito de lo visible, de lo histórico, de lo tangible. Juan insiste: y nosotros la hemos visto. Los apóstoles no son transmisores de rumores, son testigos oculares. Su autoridad no es de cargo, sino de experiencia. Han sido confrontados con una realidad que les ha cambiado la existencia. Y se definen precisamente por eso, y somos testigos de ella. Un testigo no es un simple repetidor. Es alguien que ha visto y debe declarar lo que ha visto, aunque le cueste la vida. Y el contenido de su anuncio es grandioso: les anunciamos esta vida, que es eterna, y estaba con el Padre y se nos ha manifestado a nosotros. La vida que han visto en Jesús no es una fuerza biológica pasajera. Es la vida eterna, la misma vida de Dios, que existía en la intimidad del Padre desde siempre, y que ha salido de ese seno para mostrarse, revelarse, darse a conocer. La encarnación es la manifestación de la vida divina en forma humana. Pero este anuncio no tiene un fin en sí mismo. Juan revela el propósito profundamente comunitario y alegre de su testimonio: les anunciamos, pues, lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros. La fe nace de la escucha del testimonio apostólico, y esa fe crea comunión. No es una unión meramente humana, es una incorporación a una comunión divina, y juntos estemos unidos con el Padre y su Hijo, Jesucristo. El fin último del Evangelio es introducirnos en el círculo trinitario del amor,
en la unión con el Padre a través del Hijo. La salvación es comunión. Y todo esto tiene una finalidad gozosa. Les escribimos esto para que se alegren y su alegría sea completa. La alegría cristiana no es un optimismo superficial. Es la consecuencia de haber sido admitidos en la verdad, de haber sido incorporados a la comunión con el Dios vivo, de haber tocado, a través de la fe, a aquel que es la vida eterna. Es una alegría que nace de saber que lo que era desde el principio, la palabra de la vida, se ha hecho accesible para nosotros, y que en él tenemos parte en la vida misma de Dios. En la quietud de este día santo, la palabra de Dios nos sitúa en el alba del primer día de la semana, en el momento en que el mundo cambió para siempre. No es una visión grandiosa, ni una teofanía atronadora. Es un relato de carreras, de miradas, de un sepulcro vacío y de vendajes abandonados. Y sin embargo, en esta sencillez, se contiene el misterio más grande de nuestra fe. Todo comienza con la angustia y la confusión. María Magdalena, cuya lealtad la llevó al sepulcro en la más profunda oscuridad, llega ahora corriendo con una noticia desgarradora: se han llevado del sepulcro al Señor. Su mente no puede concebir la resurrección, solo puede pensar en un robo, en una última afrenta. Es el grito del amor que se enfrenta al vacío. Ante esta noticia, dos discípulos reaccionan corriendo. Pedro, el impulsivo, el que había negado, y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, tradicionalmente Juan. Los dos corren, pero el discípulo amado llega primero. Se inclina y mira. Ve los lienzos en el suelo. Pero no entra. Hay un respeto, una cautela, quizás un temor reverencial ante el misterio que empieza a insinuarse. Espera. Llega Pedro, que lo seguía. Y él, con su carácter decidido, entra directamente. Lo que ve no es un sepulcro revuelto por ladrones. Ve un orden. Los lienzos, las vendas que envolvían el cuerpo, están puestas en el suelo. Y el sudario, el paño que cubría la cabeza, no está tirado con lo demás, sino doblado en sitio aparte. Este detalle es profundamente significativo. No es el desorden de un hurto apresurado. Es el orden de quien se ha liberado de las ataduras de la muerte de manera serena y soberana. La muerte no lo ha despojado, él se ha despojado de ella, dejando las vendas como la crisálida vacía de la que ha salido la mariposa. Entonces, el discípulo amado, que había esperado fuera, entra también. Y el evangelista nos da la clave de todo el relato: y vio y creyó. No vio a Jesús resucitado, vio los signos del sepulcro vacío y ordenado, y creyó. Su fe nace de la contemplación de los signos, iluminada interiormente por la gracia. Y el texto añade una explicación crucial, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. La fe en la resurrección no es una invención de los discípulos para consolarse. Es la comprensión repentina, dada por el Espíritu, de lo que las Escrituras anunciaban. El sepulcro vacío es el signo que desencadena la inteligencia de la fe. Hermanos, en esta escena contemplamos los primeros pasos de la fe pascual. María representa el amor fiel que aún no comprende, pero que busca. Pedro representa la autoridad de la Iglesia que entra, examina los hechos y constata el orden del misterio. Y el discípulo amado representa la intuición de la fe, la que capta el significado profundo de los signos y cree antes incluso de ver al Señor glorioso. El sepulcro vacío no es una prueba científica de la resurrección, es su signo sacramental. Nos habla de una ausencia que es presencia más profunda. El cuerpo no fue hurtado, fue transfigurado. Las vendas no fueron desatadas, fueron trascendidas. La muerte no lo retuvo, él la venció desde dentro. Para nosotros hoy, este pasaje es una invitación a correr hacia el sepulcro de nuestras dudas, de nuestros miedos, de nuestras muertes. A inclinarnos y mirar los signos de la presencia de Dios en nuestra vida y en la historia de la Iglesia, que a menudo parecen solo vendajes vacíos. Y a entrar, como Pedro, con la fe confiada de la Iglesia que custodia el misterio. Pero sobre todo, a hacer la experiencia del discípulo amado, ver con los ojos de la fe y creer. Creer que Cristo ha vencido a la muerte. Creer que el sepulcro no tiene la última palabra.
Creer que las Escrituras se cumplen, y que nuestra vida, unida a la suya, está llamada a una resurrección gloriosa. Que el Señor nos conceda esa fe veloz y certera, que nace del amor y que, ante los signos de su victoria, sabe proclamar, incluso antes de verle cara a cara: creo. Él ha resucitado, como lo había anunciado.